Buenas noches, profesor. Digo buenas noches porque a esta hora es que estoy terminando el trabajo y tratando de hacer el video. Le estoy hablando en su segundo módulo, el pacto político como garantía de libertad Locke. El pensamiento político de John Locke se encuentra desarrollado en las cartas sobre la tolerancia de 1689, 1690 y 1693. Y en los tratados sobre el gobierno civil de 1690, especialmente en el segundo, siendo el primero de carácter fundamentalmente polémico. Las primeras suponen un alegato en favor de la democracia y en las últimas Locke intenta fundamentar filosófica y políticamente el Estado, buscando su origen y su legitimidad. Expone además los postulados básicos del liberalismo. Se ha interpretado esta obra como una simple justificación de la Revolución de 1688, aunque es evidente que su intención es más amplia. El estado de naturaleza se caracteriza por la libertad e igualdad de todos los hombres, en ausencia de una autoridad común. Los hombres se mantenían en ese estado hasta que por su propia voluntad se convertían en miembros de una sociedad política. Esta ley es universalmente obligatoria, promulgada por la razón humana como reflejo de Dios y sus derechos. La ley moral natural proclama al mismo tiempo la existencia de unos derechos naturales y sus deberes correspondientes. Entre ellos, Locke destaca el derecho a la propia conservación, y a defender su vida, a la libertad y a la propiedad privada. Puesto que el hombre tiene derecho y el deber a la propia conservación, tendrá derecho a poseer las cosas necesarias para ese fin. Por ello, para Locke, el derecho a la propiedad privada es un derecho natural. Es cierto que Dios no ha dividido la tierra ni distribuido sus riquezas, sino que ésta pertenece por igual a todas las criaturas. Pero la razón nos enseña que la existencia de la propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que aquello que el hombre obtiene mediante su trabajo le pertenece tanto como su propio trabajo. Según esta interpretación, el trabajo constituye tanto la fuente de apropiación de bienes como su límite, ya que solo aquellos bienes sobre los que el hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. Por otra parte, admite Locke también el derecho a heredar la propiedad, basándose en que la familia es una sociedad natural, naciendo ya sus miembros con el derecho a la herencia. La constitución de una sociedad civil supone, no obstante, renunciar a ciertos derechos, pero ello conlleva unos beneficios que Locke resume en los siguientes términos. 1. Los hombres disponen de una ley escrita que define la ley natural, evitando controversias entre ellas. 2. Se establece un sistema judicial que goza del reconocimiento general y evita arbitrariedades. 3. Se crea un poder capaz de castigar crímenes y de obligar a ejecutar las sentencias. 4. Se conserva la propiedad privada. En el origen de la sociedad civil y del gobierno nos encontramos pues con un pacto, con un contrato. Y en el pacto el hombre renuncia a sus poderes legislativos y ejecutivos en favor a la sociedad, pero no renuncia a su libertad, aunque sí la restringe. Esta dejación de poderes tiene por objeto precisamente el disfrutar con más segura de su libertad. Para Hobbes, el mismo acto del contrato generaba simultáneamente la sociedad civil y el Estado. Para Locke no es este el caso. La relación entre el gobierno y sus súbditos
queda definido como mandato, es decir, como el encargo de una tarea. Así, mediante el pacto se constituye la sociedad civil y posteriormente el pueblo se constituye en asamblea y elige un gobierno al que confía una tarea. Ambos constitutivos están claramente diferenciados. La división de poderes de esa estructura como siguiente. 1. El poder legislativo constituye el poder supremo, en sentido estricto, entre paréntesis, asamblea, pero no es un poder absoluto, tiene que responder de la confianza puesta en él y respetar la ley moral y natural. 2. El poder ejecutivo es el encargado de realizar los mandatos legislativos. 3. El poder federativo, encargado de la seguridad del Estado y de las relaciones con el exterior. Para Locke, el poder judicial no es un poder independiente, siendo solo un aspecto del ejecutivo. Entonces, podemos ver que el respeto a la disolución de un gobierno, Locke afirma que un gobierno se disolverá siempre que se dé alguna de las siguientes situaciones. A. Disolución por causas externas, cuando la sociedad que gobierna no puede perdurar al ser conquistado. B. Del Estado en un Estado enemigo. B. Por causas internas. Siempre que el legislativo sea modificado arbitrariamente o sometido a un poder absoluto que le impida actuar libremente, si el detentor del poder ejecutivo es incapaz de poner las leyes en vigor, si el ejecutivo o el legislativo obran contrariamente al mandato encomendado. Para Locke, inicialmente los hombres vivían en un estado de completa libertad en el cual seguían sus impulsos sin necesidad de pedir autorización o permiso para desarrollar su vida, ya que eran totalmente libres de seguir su propio criterio al respecto. Este estado se caracteriza por una igualdad básica entre los seres humanos, con base en el hecho que nacían de una manera idéntica y por tanto tenían derecho por igual a participar en el uso y el disfrute de la naturaleza y de los bienes creados. Es obvio que en un gobierno, la administración de una ciudad o la sanción penal de una conducta delictiva no son elementos innatos a la aparición del ser humano, sino que son creados posteriormente ante el surgimiento de los conflictos por la propiedad. Por ejemplo, resulta interesante destacar entonces que la libertad e igualdad que caracterizan al Estado original no garantizan la inexistencia del gobierno entre los seres humanos. Por el contrario, son estos elementos los que aparentemente propician la disputa entre los hombres en la vida cotidiana al pertenecerle a todos los seres humanos en idéntica medida, haciendo imposible dirimir los conflictos sobrevivientes al tener sobre todos los mismos derechos y facultades, como determinar cuál posición debe primero estar en una disputa. Ahora bien, si se sigue este razonamiento, podría llegarse al riesgo del totalismo, asumiendo que es necesaria la participación del Estado como ente regulador y control. C. El estado de guerra. A diferencia de las ideas de Thomas Hobbes, para Locke el estado de naturaleza puede ser en principio perfectamente pacífico con el respeto de los derechos y bienes de los hombres. El problema se plantea ante la posibilidad de que el hombre transgreda al límite natural y fiado y atropella los derechos de los demás. En estos casos, la ausencia de una autoridad que regule y sancione adecuadamente las violaciones contra la ley natural, más allá del derecho natural que cada hombre tiene de salvaguardar la misma, propiciarían el descontrol y la inseguridad entre los hombres. ¿Cómo se llega entonces al estado de guerra? Cuando algún hombre atenta contra la libertad de otro, despojándole o tratando de despojarle
de su libertad natural para someterle irracionalmente a su poder. Una vez más, Luke es muy cuidadoso. El momento de elaborar su modelo teórico y es claro establecer que el ejercicio del poder entre los hombres es perfectamente factible porque esto solo se justifica en cuanto se ha violado la ley natural. Para Luke, ni aún la más plena de las libertades de que goza el ser humano al momento de su aparición le permite destruirse a sí mismo. Existe un límite y ese límite es la ley natural o la razón, como también la denomina la raza. La razón gobierna a todos naturales y le enseña que nadie debe dañar a otro. Y aquí hay un elemento importante que va a caracterizar la doctrina de Luke y es el respeto de la propiedad, aspecto básico de la vida de los seres humanos, al mismo nivel que la vida, libertad e igualdad. Muchas gracias, profesor. Espero haber cumplido con todas las expectativas. Disculpe ciertos errores, pero a veces se sabe que uno se pone nervioso, pero bueno, espero que como les dije antes, llene todas las expectativas y le anuncio aquí por este medio que como no pude enviarle el primer video, se lo voy a meter en este trabajo para que vea el primer video del primer trabajo. Le agradezco todo. Hasta el próximo módulo. Hasta luego, profesor.